días. Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender tu palabra y llevar la vida cristiana bien. Dios, tú nos salvó. Nosotros queremos vivir agradando a ti por medio de nuestra vida. Por favor, guía nuestros pasos para que podamos vivir cada día glorificando a Dios. Muchas almas perdidas están en Chimbote. Por favor, usa nuestra iglesia y también usa nosotros para que podamos evangelizar a muchas almas perdidas que están en Chimbote. Habrá el seminario de la Biblia desde 24 de este mes. Dios, por favor, guía muchas almas perdidas a este seminario para que puedan ser salvos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan 5. San Juan, el Evangelio de Juan 5, versículo 30. San Juan 5, 30. Se los leo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de mi Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si
creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Leamos juntos. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Allá. Si es posible, vamos a comprar la Biblia, hermanos. ¿Ya? Si escucha el sermón sin Biblia, traerá menos, ¿ya? Traerá menos mensajes. Entonces sería mejor. Vamos a bajar un poco sonido, por favor. Ya. Si es posible, vamos a comprar la Biblia, por favor. Seguimos aprendiendo el Evangelio del Juan. La semana pasada aprendimos sobre el juicio mencionado en el versículo 29. Hoy continuaremos desde el versículo 30. Jesús da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por favor, vamos a sonido un poco más bajo. Ahí. Sonido. Jesús presentó el primer testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Jesús no hizo nada según su propia voluntad, sino que todo lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Por eso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Estas palabras no significan que Jesús no tenga poder, sino que nada hace fuera de la voluntad del Dios Padre. Jesús habló, actuó y cumplió todo conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús hizo todo conforme a la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Por eso aquí dice, en el versículo 30, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En esta palabra, el juicio, según oigo, así juzgo. ¿Ya? En esta palabra, el juicio no se refiere a un juicio legal. Más bien esto significa que Jesús mismo entiende, decide y actúa. Según oigo, así juzgo. Las palabras, decisiones y acciones de Jesús no se hace según su propia voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Esto significa que Él escucha la palabra de Dios y actúa conforme a ella. Así reveló que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre. Ya. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús vino al mundo no para cumplir su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es? Es cumplir
la obra de la redención por medio de la muerte de Jesús como sacrificio de expiación. Sin embargo, Jesús debía soportar un gran dolor y vergüenza para cumplir la voluntad del Dios. Por eso Jesús oró al Padre así: ya Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. El dolor de la cruz era el más extremo. Como Jesús tenía un cuerpo humano, quería evitar ese dolor extremo. ¿Acaso el cuerpo humano no teme al dolor? Pero Jesús obedeció para cumplir la voluntad de Dios. Obedeció para cumplir la voluntad del Padre que quiere salvar las almas. Jesús hizo todo según la voluntad de Dios. Asimismo, confirmó que Él es el Hijo de Dios. Y así también nos exige a nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios. Él es nuestro ejemplo. Cada persona salva debe tener una evidencia clara de que es hijo de Dios. Esa evidencia también se halló en Abraham, Isaac y José. Las personas que los rodeaban vieron que Dios estaba con ellos. ¿Por medio de qué? Por medio de su vida. Génesis 21. Génesis 21. Génesis 21, versículo 22. Génesis 21, versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. 23. Leamos juntos. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Abimelech era rey de una nación. Él quería mantener la paz haciendo un pacto con Abraham, porque tenía miedo de Abraham. Él vio a Dios que estaba con Abraham. Por eso aquí, 22 dice: Dios está contigo en todo cuando haces. El rey Abimelech vio que Dios estaba con Abraham en su vida. Él vio la obediencia de Abraham y que recibía las bendiciones por obedecer a Dios. Abraham dio testimonio de Dios por medio de su vida. Este Abimelech también hizo un pacto con Isaac. Capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Versículo también 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está
contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. 29, leamos juntos. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Abimelech también vio a Dios en Isaac. Hemos visto que Jehová está contigo. Abimelech vio a Dios que estaba con Abraham. También él. Y también vio que Dios estaba con su hijo Isaac también. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo? Vio su obediencia y las bendiciones que recibieron por su obediencia. Las personas pudieron ver a Dios por medio de la vida de Abraham e Isaac. Ya, 39, capítulo 39 también. 39, versículo 1. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas ahora estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar, oficial de Faraón, vio que Dios estaba con José. Y también vio que Dios estaba con su hijo Isaac. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Vio su obediencia a las... Aquí 3. Y vio su amo Jehová estaba con él. Por eso confió en ese José y puso todo en sus manos. 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ellos servían de testigos de Dios. Dios fue manifestado por medio de sus vidas. Ellos se convierten en una figura de Jesús, una sombra de Jesús. Jesús no vivió según su propia voluntad, sino que vivió solamente cumpliendo la voluntad del Padre. Nosotros decimos que somos cristianos, ¿no? Pero es necesario que nuestra vida sea testimonio de que somos cristianos. No solo nuestra boca, sino también hay que ser nuestra vida un testimonio de que somos cristianos. La vida que obedece a la palabra de Dios. La vida bendecida por esa obediencia glorifican a Dios. ¿Ya? Eso, nuestra conducta y la gloria de Dios están relacionadas. El nombre de Dios puede ser profanado por nuestra conducta. En ese miércoles, un borracho, algunos miércoles, un borracho estaba de pie frente de nuestra iglesia. Ese hombre me miró y me dijo: ¿qué eres tú? Por eso yo le dije: soy pastor de esta iglesia. Por eso él dijo: ¿qué sucios son? Solo quieren dinero. ¿Ya? No trabajan para las almas, sino para el dinero. ¿Ya? Yo por eso, mientras
estaba pensando, ¿qué debería decir? ¿Qué debería decir? Un hermano lo miró con una mirada seria y él se fue. Al escuchar esas palabras, me di cuenta de que la imagen de la iglesia en Perú es así. Y los pastores del Perú también tienen la misma imagen. Claro que no todos los pastores en las iglesias son así. Sin embargo, la mayoría es así. El Dios testificado a través de sus vidas no está vivo. No debemos solamente señalar a otros. ¿Está vivo el Dios que testificamos por medio de nuestra vida? Vamos a pensar. El Dios que se testifica por medio de nuestra vida es quien nos bendice. Los demás lo notan al ver nuestra vida. Todas nuestras palabras, acciones, decisiones cotidianas testifican de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Es necesario que Jesús sea testificado por medio de nuestra vida. Ya San Mateo 5. San Mateo 5, versículo 16. Leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En nuestro corazón tenemos el deseo de pecar, pero al mismo tiempo tenemos el deseo de vivir de una manera buena. No de los hombres, ¿ya? Normalmente el corazón de los hombres tienen el deseo de pecar, pero al mismo tiempo tienen el deseo de vivir una manera buena, ¿no? Porque tienen conciencia en sus corazones y también el deseo de hacer el bien. A pesar de todo, nos damos cuenta de que es difícil hacer el bien continuamente en sus vida diaria. Por eso, las personas que hacen el bien llaman la atención y despiertan interés. Y al final, cuando esa persona recibe bendición, los demás desean aprender de su vida con interés. Había un hermano que era muy mundano. Le gustaba tomar y fumar y vivía la misma vida que los demás del mundo. Pero cuando fue salvo, después de recibir la salvación, dejó de tomar y de fumar y también de todos los pecados. Vivió correctamente. Y los demás lo vieron. Al principio sus amigos decían: se ha convertido en un fanático por culpa de la religión. Vive una vida miserable. Se burlaban de él. Pero mientras observaban que ese hermano vivía en medio de la paz y la felicidad, obedeciendo a Dios, les surgió curiosidad por la fe que lo había transformado. Al final, muchos fueron conectados con el seminario de la Biblia. Nuestra vida testifica de Dios. Si el Dios en quien creemos es verdadero o falso. Dios es testificado por medio de las bendiciones que recibimos al vivir una vida obediente a su palabra. Por eso, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué manera? ¿Con qué manera? Para que vean vuestra
buenas obras. Entonces, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda la vida de Jesús fue una vida que cumplía la palabra de Dios. Aquí, capítulo 6, versículo 10. San Mateo capítulo 6, versículo 10. Leamos juntos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es la oración que Jesús enseñó a los cristianos. La vida cristiana es una vida para que se cumpla esta oración. Debemos orar así y vivir una vida para que esa oración se cumpla. Tenemos algunos planes que queremos realizar, pero si eso se decide solo según el propio pensamiento, el deseo egoísta o las circunstancias, es algo equivocado. Ante todo, debemos reflexionar qué es correcto a los ojos de Dios. Si no lo tiene claro, pueden venir a la iglesia y preguntar: ¿cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? ¿Cuál es? Es obedecer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se cumpla es nosotros. Eso es la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿no? Por eso aquí dice San Juan 13. San Juan 13. San Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 leamos 2. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya, nosotros estamos cumpliendo esta palabra de Dios. ¿Qué le parece? En la iglesia, algunos hermanos juzgan a otros hermanos, ¿no? Algunos hermanos hacen perdón, ¿ya? Hacen perdón a los otros, ¿ya? Si sigamos juzgando a otros hermanos, no podemos cumplir esta palabra, ¿no? Entonces, los otros no pueden conocer que ellos son hijos de Dios. Hay que perdonar a otros hermanos, ¿no? ¿Por qué? Nosotros somos mismos también, no son perfectos. Somos débiles, ¿no? Entonces, tenemos que perdonar a otros. ¿Por qué juzgan a otros? ¿No? Aquí, San Mateo 7. San Mateo 7, versículo 1. No os guiéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echaste ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mayoría de los casos
que los hermanos juzgan a otros, él mismo tiene también culpa, también error, tiene error. Entonces, hay que reflexionar sí mismo primero, ¿no? Entonces, antes de juzgar a otros, tenemos que reflexionar mí mismo, ¿no? Y también, antes de juzgar a otros, tiene que orar a Dios, ¿no? Para que Dios pueda orar a Él primero. Porque está adelantado de Dios. Primero, Dios tiene que obrar a Él primero. No buscamos, no vamos a buscar a otros. Entonces los otros no pueden saber que nosotros somos cristianos real. Vamos a volver, San Juan 5. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no hizo nada según su propia voluntad, sino que hizo todo según la voluntad del Padre. Las palabras, decisiones y acciones de Jesús no se basaban en su propio deseo, sino que vivió solamente para cumplir la voluntad del Padre. Eso se convierte en la evidencia clara de que Jesús es el Hijo de Dios. 31. Si yo os doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. La evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios es su vida que cumplió la voluntad del Padre. Y Dios Padre dio testimonio de Él. Por eso 32 dice, otro es el que da testimonio. Otra razón por la que soy hijo de Dios es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En esta palabra testimonio representa al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la promesa de que Dios enviaría al Cristo. El Antiguo Testamento testifica el hecho de que Cristo habría de cumplir. La evidencia más clara acerca de Jesús es la Biblia. Por eso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La evidencia más clara acerca de Jesús es la Biblia. Sin embargo, los judíos, que se consideraban los que mejor conocían la Biblia, rechazaron a Jesús. Aunque conocían la Biblia, no entendían su verdadero significado, ni aquel de quien la Biblia da testimonio. A pesar de que todo el Antiguo Testamento testifica de Jesús, ellos lo mataron. Por eso Jesús dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos estudiaban la Biblia en la sinagoga cada día de reposo, pero rechazaron a Jesús, quien es testificado por esa Biblia. Toda la escritura del Antiguo Testamento testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Y 33. Vosotros
enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos por medio de la vida de Jesús, que cumplió la voluntad de Dios, y por medio de las palabras de Dios registradas en el Antiguo Testamento, y también por medio del testimonio de Juan el Bautista. Se testifica que Jesús es el Hijo de Dios. San Juan 1, capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto viene yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue enviado para dar testimonio de Cristo, y él testificaba de Jesús a todos los que se acercaban a él. Juan el Bautista testificó de Jesús así: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo, también es el Hijo de Dios. Jesús reprendió a los religiosos judíos que no recibían el testimonio de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento se encuentra el testimonio acerca de Juan el Bautista. Este testimonio ayuda a creer en Jesús, de quien Juan el Bautista da testimonio. San Lucas, busquemos San Lucas 7. San Lucas 7, versículo 27. 7:27. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta palabra es una cita de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Se profetizó en varias partes del Antiguo Testamento que Juan el Bautista aparecería antes de Jesús y testificaría de él. Juan el Bautista es el representante de todos los que testifican de Cristo. 28 leamos juntos. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esta palabra no significa que él sea mayor que los demás profetas. Ya había Moisés, David, Eliseo, ya había mucho. Pero significa la luna que vemos en realidad más pequeña que muchas de las otras estrellas, pero a nuestros ojos parece la más grande, ¿no? Porque está cerca. Todos los profetas dieron testimonio de Cristo que había de venir.
Pero Juan el Bautista dio testimonio de Cristo que estaba delante de él. En ese sentido, se dijo que Juan el Bautista era grande. Juan el Bautista es el representante de todos los testigos que testifican de Cristo. Porque él testificó de Cristo que estaba delante de él. Él se presentó de esta manera: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Se presentó a sí mismo diciendo: yo soy la voz. Él era como una voz que daba testimonio de Jesucristo. Toda su vida fue usada únicamente como la voz que daba testimonio de Jesucristo. Era la voz. Así que Juan el Bautista es el representante de todos los testigos que testifican de Cristo. La voz de uno que clama. ¿Ya? ¿No es algo maravilloso? ¿Ya? ¿No quieren ser como Él? ¿No? ¿No queremos vivir una vida así? No necesito ser recordado. No. Si Jesucristo fuera recordado por medio de mí, no sería una vida victoriosa, ¿no? La voz de uno que clama. Por eso yo también quería llamarme Juan Ri aquí en Perú. Juan Ri. Pero como ya existía otro Juan Ri, un mayor no puedo hacerlo. ¿Ya? A través del testimonio de Juan el Bautista se testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, vamos a volver. San Juan 5, versículo 35. 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús habló acerca de la evidencia de que Él es el Hijo de Dios. No solo habló del testimonio de Juan el Bautista, sino que dijo que tenía un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras, aquí en el versículo 36 dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. La obra que Jesús realiza por voluntad del Padre se convierte en el testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Las obras realizadas por Jesús son una evidencia clara. Juan el Bautista fue una lámpara que alumbraba a Cristo antes de que Él viniera. Juan alumbró como una lámpara que iluminaba a Cristo. Pero Jesús es como el sol que alumbra por sí mismo. La lámpara fue necesaria solo de manera temporal, hasta que amaneciera el sol. Por eso, después de que el sol ha salido, ya no se necesita más la lámpara. Después de aparecer Jesús, ¿quién es el sol? Juan el Bautista se retiró. Jesús alumbra como el sol a todos los que están sentados en la sombra de la muerte y la perdición con la luz de la vida. La obra de Dios realizada por Jesús mismo se convierte en el testimonio de que Él
es el Hijo de Dios. San Lucas 7. San Lucas 7. Versículo 18. San Lucas 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que envía de venir o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced a ver a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23, leamos juntos. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista envió a sus discípulos para preguntar a Jesús si él era realmente el Cristo. Entonces Jesús respondió que le contaran las obras que él estaba haciendo. Por medio de las obras milagrosas se testifica que él es el Cristo. Ya, no es que Juan no supiera que Jesús era el Cristo. Juan el Bautista testificó antes de hablar esta palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento están registrados dos aspectos de Mesías. El Mesías que vendrá como siervo y el Mesías que vendría como rey. Pero los judíos esperaban solo al Mesías que vendría como rey. Querían que él solucionara sus dificultades políticas. Así que no esperaban al Mesías que vendría en la forma de un siervo. En su primera venida Jesús vino en la forma de siervo para cumplir la obra de la salvación. Tal como Dios se lo había revelado, él testificó. Él testificó que Jesús era el Cristo al ver que el Espíritu Santo descendía como una paloma. Sin embargo, incluso Juan se equivocó al pensar que el Cristo vendría con la apariencia de un rey. Por eso le preguntó, no porque dudara de que Jesús fuera el Cristo, sino para confirmarlo con mayor certeza. Entonces, Jesús dijo en el versículo 22, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús dijo que transmitieron a Juan las obras que él hacía para que supiera que él es el Hijo de Dios. Por medio de su obra de Jesucristo podemos saber él es Hijo de Dios. San Juan 14. San Juan 14. San Juan 14, versículo 11. San Juan 14, versículo 11.
Leamos juntos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Una de las razones por las cuales Jesús hizo los milagros es para que otros creyeran que Él es el Cristo enviado por Dios por medio de los milagros. También Hechos 2. Hechos 2, versículo 22. Este pasaje nos leímos en el viernes. Hechos 2, 22. 22 leamos juntos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, Jesucristo, como vosotros mismos sabéis. Jesús hizo muchos milagros. Todos los milagros que Jesús manifestó mostraban que Él salvaría las almas de las personas. Resucitar a los muertos representa que Él daría vida a las almas que habían muerto por sus pecados y transgresiones. Limpiar a los leprosos simboliza que las almas de los pecadores manchadas por el pecado como los leprosos serían limpiadas. Abrir los ojos a los ciegos representa que cuando recibimos la salvación, nuestros ojos espirituales se abren para ver la palabra de Dios y su gloria. Los otros milagros también representaban que Él salvaría las almas de las personas. Asimismo, muchas cosas testifican que Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de la vida de Jesús que cumple la palabra de Dios, por medio de las escrituras de Dios en el Antiguo Testamento, también por medio de Juan el Bautista y por medio de los milagros realizados por Jesús, se testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, vamos a volver. San Juan 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Las palabras contienen el corazón y el carácter de una persona, ¿no? Por eso, aunque no lo hayamos conocido en persona, al escuchar sus palabras, podemos saber cómo es. ¿Ya? Asimismo, Dios también se manifestó por medio de su palabra. Aunque no podemos ver a Dios, podemos conocerlo por medio de su palabra. Creer en la palabra de Dios es creer en Dios. Por eso, la única manera de creer en Dios es por medio de la Biblia. Toda fe que no se basa en la Biblia es falsa. ¿Verdad? Es falsa. Dios que se manifiesta por medio de su palabra no puede ser creído sin la palabra. Actualmente, muchos peruanos creen en Dios de esa manera. Creen en Dios, pero no por medio de la Biblia. Creen en Dios a través de su cultura. Y creen en Dios basándose en sus sentimientos. Los judíos de esa época también eran así. Aunque tenían la Biblia, la palabra de Dios no estaba en ellos, no estaba en sus corazones. Por eso rechazaron a Cristo
quien fue testificado por la palabra de Dios. Ya, Proverbios 19. Proverbios 19. Versículo 2. 19, versículo 2. Leamos juntos. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El entusiasmo mostrado sin conocer la palabra de Dios y su voluntad no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Ignorar la Biblia es ignorar la voluntad de Dios. La oración y el fervor ofrecidos en esa condición no son diferentes de la idolatría, ¿no? Aunque piensan que están sirviendo a Dios, su objeto no está claro, porque no conocen a Dios de la Biblia. La palabra no está en ellos. El fervor sin la palabra produce un gran error. Por eso aquí dice, el alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia representa su propia voluntad. Su propia voluntad. La voluntad sin la palabra de Dios no es buena. Aunque haga algo para Dios, no coincide con la voluntad de Dios. Por eso aquí también dice, y aquel que se apresura con los pies peca. Antes de actuar, uno debe comprobar la voluntad de Dios. Si alguien actúa sin comprobarla, eso puede convertirse en pecado. Miren los judíos y miren la iglesia católica que mató a muchos cristianos a lo largo de la historia. No era una vida basada en la palabra de Dios. Por eso mataron los cristianos que testificaban de Jesús y de la Biblia que da testimonio de Él. Fueron apresurados con los pies. Debían actuar solo después de comprobar la voluntad de Dios. Nosotros también a veces actuamos así, ¿cierto? Decidimos apresuradamente antes de comprobar la voluntad de Dios. Aunque pensemos que lo hacemos para Dios, en realidad puede que no lo sea. Salmos 119. Salmos 119, versículo 155. 119, 155. Ya leamos juntos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Hay algo de lo que me di cuenta mientras predicaba, mientras evangelizaba. Dios guía a quien busca con un corazón anheloso para que pueda escuchar la palabra verdadera. Uno que realmente busca los estatutos del Señor. Uno que busca la verdadera palabra de Dios. Uno que busca el correcto evangelio. Dios conoce a esa persona. Y al final lo guía la palabra de Dios. Al contrario, quien no busca la palabra de Dios no puede ser salvo, aunque escuche muchas veces el seminario de la Biblia. Mucha gente se había conectado a nuestra iglesia
Y hay mucha gente que ha escuchado el seminario de la Biblia. Y entre ellos, muchos desaparecieron, ¿no? Porque ellos no pudieron ser salvos. ¿Por qué? ¿Qué le parece? ¿Por qué ellos no pudieron ser salvos? 155 dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Si uno realmente quiere recibir la vida eterna, escucha la palabra y recibe la salvación. Así como abrió el corazón de Lidia y le hizo entender, también lo guía a entender. Hay una razón por la que no son salvos, ¿no? Vamos a volver. San Juan 5. San Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia se encuentra la vida eterna. La Biblia tiene la sabiduría que lleva a la salvación, ¿no? Aquí también. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3, versículo 15. Leamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en el Cristo Jesús. En la Biblia se encuentra la vida eterna. La Biblia tiene la sabiduría que lleva a la salvación. Pero hay algo que debemos saber. Toda la palabra que está en la Biblia es palabra de Dios, pero no toda conduce a la salvación. Un día le pregunté a una persona: ¿recibió la salvación? Él me respondió: sí. ¿Con qué palabra recibió la salvación? Yo pregunté. Él me respondió: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? ¿Con esta palabra puede salvar? ¿Puede salvarse o no? ¿Ya? Yo recibí la salvación con esta palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya puede? ¿Se puede? No. Medio que este versículo le conmovió tanto que recibió la salvación por medio de él. ¿Es correcto eso? En la Biblia hay palabras que Dios mismo habló. La ley, las profecías de los profetas y la historia de Israel y de la humanidad. También hay palabras del diablo que se oponen a Dios y las palabras malas de los hombres. Así que no todas son palabras que pueden dar la salvación. En la Biblia hay palabras que pueden salvar las almas de las personas. Eso es se llama Evangelio. Evangelio. El Evangelio es la palabra de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Escuchar la palabra del Evangelio y comprender verdaderamente la gracia de Dios es la salvación. Por eso la Biblia dice: ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Colosenses 1. Colosenses 1. Versículo 5.
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, en la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 6, leamos juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así como hay un día en que nació nuestro cuerpo, también hay un día en que nuestro espíritu nace de nuevo. Por eso aquí dice en el versículo 6, desde el día que oísteis. ¿Qué ha oído? ¿Qué ha oído? Aquí, en el versículo 5, oído por la palabra verdadera del Evangelio. El día en que uno escucha este Evangelio, su espíritu recibe la salvación. Es una experiencia instantánea de la salvación del alma. No se refiere a una experiencia basada en algún sentimiento. Se recibe la salvación al escuchar el Evangelio y comprender la gracia de Dios. Es decir, hay un día en que uno se da cuenta de ello. Primera de Pedro. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿23 leemos juntos? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los sentimientos son de simiente corruptible. ¿Por qué? Ellos desaparecerán, ¿no? Después de pasar el tiempo, que nos da sentimiento, un caliente, así como siente electricidad. Son simiente corruptible, ¿no? Desaparecerá, ¿no? No se recibe la salvación por hablar en lenguas. ¿Ya? Tampoco se recibe la salvación aunque uno sea sanado de una enfermedad. Ellos también van a morir. Es simiente corruptible. Por respeto, es incorrecto decir que uno recibe la salvación por ser bautizado. Aquí dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si la salvación no está basada en la palabra de Dios, esa salvación es falsa, ¿no? La Biblia dice que se recibe la salvación por medio de la Biblia. Sin embargo, no se recibe la salvación con cualquier palabra de la Biblia. En el principio, ¿ya? Dios creó los cielos, la tierra. ¿Por medio de esa palabra puede salvarse? No. 25. Leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es necesario recibir la salvación por medio de la palabra. Pero esa palabra debe ser acerca del Evangelio de Cristo. Y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La expiación lograda por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, su muerte y su resurrección. Ese es el Evangelio. Hechos 10. Aquí hay un buen ejemplo. Hechos 10. Versículo 1.
10:1 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este Cornelio era una persona que temía a Dios, pero aún no había recibido la salvación. Él era una persona que buscaba la verdad con fervor. Por eso Dios lo guió a encontrarse con Pedro, capítulo 11, versículo 13. 11:13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie. Le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 14, leamos juntos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda su casa. Dios conectó a Cornelio, que buscaba sinceramente la verdad, con Pedro. Y Pedro les predicó la palabra a Cornelio y su familia. Pedro no predicó cualquier palabra de la Biblia, sino que les anunció el evangelio por el cual podían recibir la salvación. Por eso 14 dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. La salvación solo se puede recibir por medio de la Biblia. Además, no se puede recibir la salvación con cualquier palabra de Dios dentro de la Biblia. Hay palabras específicas por las cuales se puede recibir la salvación. Eso es el evangelio. Por eso hemos escrito aquí, al techo de nuestra iglesia: nosotros predicamos el correcto evangelio a través de la Biblia. Aunque enseñan muchas palabras de la Biblia, si no enseña el correcto evangelio, los congregadores no pueden recibir la salvación. El evangelio, es decir, la palabra que da testimonio de Cristo, es por medio de la cual se recibe la salvación. Ya vamos a volver a San Juan 5. San Juan 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el tiempo de Jesús, los judíos estudiaban el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Cristo que había de venir. Y los judíos de aquella época escudriñaban la Biblia para obtener la vida eterna. Pero no conocían a Jesús, a quien esa Biblia testifica. No reconocieron a Jesús aunque estaba delante de ellos, aquel de quien hablaba la Biblia. ¿Por qué era así? Porque en su corazón el amor por el mundo era más grande que el deseo de la vida eterna. Por eso, aunque leían la Biblia, no se daban cuenta de lo más importante. Nuestra época también. Si el corazón está lleno de deseos por el mundo, más que del anhelo por la salvación de Dios, no se puede entender aunque se escuche la palabra. Así como los judíos que habían memorizado casi todas las escrituras del Antiguo Testamento, mataron a Jesús. Lo mismo sucede con muchos que hoy asisten a la iglesia. Incluso hay personas que, aunque vienen a nuestra iglesia y escuchan la palabra, no entienden
Hay personas que tienen algún cargo en su iglesia o que reciben ciertos beneficios así. Se preocupan por si acaso llegan a entender algo al escuchar el seminario de la Biblia en nuestra iglesia. Ya tiene temor por entender bien, ¿ya? Porque podría ser necesario dejar su iglesia anterior. Por eso escuchan la palabra de forma defensiva. Ya no voy a entender bien. ¿Cómo así? Aunque escuchan, teniendo este corazón, no voy a entender perfecto. ¿Cómo así? Y no quieren entender nada. No es una situación muy extraña, ¿no? Mientras uno desea entender algo, ellos tienen miedo de entender. Irónicamente, son las personas que dicen haber servido a Dios durante mucho tiempo en la iglesia. Y entre nosotros hay personas que solo vienen a la iglesia los domingos. También, sí hay. Y a veces asisten solo a una parte del seminario de la Biblia y creen que son personas salvas. La verdad, me preocupan mucho estas personas, porque puedo ver claramente quiénes son. Otros hermanos y hermanas también notan que ellos no son salvos, pero solo ellos mismos no lo saben. Aquí 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos no se acercan a Dios para obtener la vida eterna. 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en nosotros. Ya, cuán triste en esta palabra. Cuán triste. Amar a alguien significa considerarlo valioso y digno. Amar a Dios es temerle y obedecer su palabra. Los judíos tenían solo la apariencia de servir a Dios, pero su corazón no estaba en él. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús vino solamente para hacer la voluntad de Dios y para glorificarlo. Sin embargo, los judíos rechazaron a ese Jesús. Y más adelante aceptarán los falsos profetas y recibirán al anticristo. El anticristo dominará el mundo recibiendo el poder de Satanás. Él se sentará en el templo de Jerusalén y se presentará a sí mismo como Dios. Los israelitas que se consideran el pueblo de Dios recibirán y adorarán al anticristo. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esta es la otra razón por la cual los judíos no creyeron en Jesús. Ellos no buscaron la gloria que viene de Dios, sino la gloria que proviene de los hombres. En aquel tiempo, el judaísmo no era una religión cualquiera. Si alguien era expulsado del judaísmo, no podía vivir dentro de la sociedad. El judaísmo era una cultura que dominaba toda la sociedad, más allá de ser solo una religión. Quien se apartaba del judaísmo no podía vivir fácilmente en esa sociedad, porque nadie le ofrecía ayuda ni tampoco quería tener relación con él.
Por lo tanto, tenía mucho miedo de ser expulsados